Hola amigos, bueno, creo que aquí ya estamos iniciando transmisión. Por acá todavía está dando vuelticas el icono. Y bueno, muy buenas tardes. Esperemos pues que dijimos a las 3 de la tarde, ya son las 3 de la tarde, ya estamos iniciando. Y vamos haciendo ahí como una pequeña presentación. Mientras van llegando otras personas, pues vamos a dar un poquito de tiempo, pero la idea después también, como les decía en el video de invitación hace media hora, agradecer a la Fundación Mi Colmena, agradecer a Andrés, agradecer a Eliana por esa labor tan bonita que están haciendo. La verdad los felicito porque es necesario. Esto digamos que es el momento más adecuado para mirar qué era lo que cada uno estaba haciendo y que desde acá podamos pues compartir como todas estas historias de vida y como que nos sentemos a hacer pues como una evaluación y como un inventario de venga, ¿a usted cómo le fue haciendo esto? ¿A usted cómo le ha ido haciendo lo otro? Y ahora pues que nos mandaron de vacaciones obligadas, aprovechémoslo, ¿cierto? Las personas pues que se vayan conectando, les agradezco pues por favor que me vayan mandando por ahí algún saludito. Hola Andrés, muchísimas gracias. Y bueno, entonces, como les decía, creo que en estas vacaciones obligatorias, en esta cuarentena y en este reposo, qué bueno. Sí, vengo escuchando mucho la palabra reinventarnos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, para no hablar de otras, para no recordar otros términos un poco más negativos. Listo. Entonces, nada, Eliana, Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por abrir este espacio porque en su momento lo visualicé, dije, hay que hacer eso, hay que empezar a compartir historias de todas esas personas que ya se habían reinventado desde hace un tiempo, de todas esas personas que esto realmente no los cogió por sorpresa, de esas personas que en este momento antes son soporte para esas personas que se sienten en el aire, que sienten que quedaron en el limbo. Entonces, maravilloso. Cada una de esas historias, entonces, nos está permitiendo a nosotros como retomar un poquito, coger un poquito de qué de lo que esa persona hizo a mí me puede servir. Entonces, como les decía, aquí ya en este momento, que son las 3 y 5 de la tarde, las personas que llegan, como dicen, siempre son las indicadas, todo es perfecto, nada es casualidad, todo es causalidad. Y bueno, entonces, la idea, amigos, es compartir un poco pues como de esa historia. He tenido la oportunidad de navegar en los dos océanos. Como ustedes han oído hablar, se habla de océano rojo y se habla de océano azul. Y claro, fueron bastantes años, fueron casi 20 años desde la parte comercial que, digámoslo así, que milité en el océano rojo. Digamos que siendo pues director de la Fundación Contacto Verde, son 9 años, y todo esto llegó a partir como de un como venga, ¿y yo qué estoy haciendo? Y como probar un empleo, un jefe, otro jefe, un cargo, otro cargo, una meta, otra meta, y darme cuenta que, pues que realmente todo terminaba pareciéndose mucho. A la final era diferente el aviso, eran diferentes las oficinas, aunque hay unas oficinas que parecen muchísimo, pero digamos que el final era el mismo. O sea, yo terminaba sintiéndome como que ya, me lo aprendí, me aprendí este cargo, este trabajo al derecho y al revés, pero no era eso lo que quería. Yo les voy a contar un poco acerca de esas cosas que pude vivir y que digamos que yo siempre buscaba en cada uno de los trabajos, pero sin importar cuál fuera el empleo, a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, el resultado seguía siendo el mismo. Yo me acuerdo mucho que estando muy joven, después de
hacer muchas cosas, muchas cosas, de tener muchos trabajos por allá como hasta los 19 años fue cuando incursioné en el mundo comercial. Me gustó muchísimo porque pues era una oportunidad maravillosa de ganar muy buen dinero comparado con el dinero que yo ganaba antes. Trabajaba en servitecas, bueno, hice muchas cosas. Pero era muy bueno porque lo primero que yo sentí era que era dueño de mi tiempo. Y wow, decía, ¿qué? Me puedo levantar a la hora que quiera, puedo escoger cuántos días voy a trabajar. Y estaba en la calle todo el tiempo y nada, simplemente me sentía muy libre. Seguía teniendo una empresa a la cual tenía que venderle un producto, pero me pagaban una comisión pues por ese producto. Eh, entonces él y me dice que mar rojo, mar azul, bueno, llegó océano rojo, océano azul. Entonces, encontré, digamos, en ese mundo, en el mundo comercial vendiendo electrodomésticos, una oportunidad muy importante y lo que más me cautivó fue el dinero, porque me pagaban unas muy buenas comisiones. Entonces tú pasas a ganar 10 veces de lo que tú ganabas antes. Pero lo que yo no entendía era por qué ganando 10 veces antes me rendía menos el dinero o cada vez antes debía más dinero. Bueno, obviamente yo en ese momento no lo sabía porque, nada, digamos que el aprendizaje apenas estaba iniciando. Esa carrera sigue desde la parte comercial, electrodomésticos, una cosa aquí, intangible, seguros y lo demás. Y seguía siendo muy divertido ser mi propio jefe, manejar mi tiempo, pero de alguna manera también me he dado cuenta que estaba trabajando bastante, pero volvía a lo mismo, el dinero no alcanzaba. Y en vez de alcanzar el dinero, antes tenía que pedir dinero prestado. Entonces, bueno, esto, no sé, la verdad no entiendo. Luego tuve la oportunidad pues de trabajar para el sector bancario, hacer escuela dentro del sector bancario y después de tener pues ya como todo ese, hacer como toda esa escuelita de trabajar a partir de una comisión, ya pude comenzar a trabajar a través de recibir un básico más unas comisiones. Al cabo de un año ya me pasaron a otro cargo y al cabo de un año pude también pasar a otro cargo, un cargo muchísimo mejor. Ni siquiera ocupando ni el cargo uno ni el cargo 2 ni el cargo 3 en el sector financiero, la situación económica mía cambiaba, para nada. Ya obviamente tenía acceso a préstamos de bancos, a tarjetas, a créditos rotativos, bueno, cantidad de cosas. Pero con todo y eso, casi que lo que ganaba, digamos que era muy similar a lo que yo debía y hasta debía mucho más dinero. Hasta que llegó un punto en el que también ya me cansé, sentí que me había aprendido ese cargo, me aburría mucho el tema de los informes, de las metas, etcétera, etcétera. Hasta que ya digamos que en ese momento ya me lancé como empresario independiente. Compré una empresa de tecnología, eso fue en la ciudad de Cali, y bueno, feliz, manejando mucha cantidad de dinero, con muchos clientes, haciendo pues muchos contactos. Y el primer año fue un año muy bueno, pero el segundo año las cosas comenzaron como a cambiar. Digamos que tanto mi relación laboral se mezcló también como con una relación sentimental, con la persona pues que me ayudaba, también terminamos teniendo pues ahí como una convivencia. Y ya, digamos que esa empresa fue ya como el tope donde yo, nada, ya llegó un momento en el que ya le debía a los bancos, ya le debía plata a mucha gente, a los bancos, etcétera, etcétera. Me tocó ya asumir que estaba quebrado. Cuando asumo que estaba quebrado, ya, me tocó prácticamente cambiar de ciudad. Estaba en Cali, me fui para Bogotá y seguí, pues llegué a Bogotá y decía, bueno, ¿qué hago? ¿Qué me invento? Siempre como buscando algo donde yo pudiera ser mi propio jefe y comencé a incursionar y a buscar diferentes cosas. Trabajé en un tema de litografías, trabajé también en un tema aparte de litografías, también trabajé en un tema de call center, fui director de unos call center y trabajando en estos call center tuve la oportunidad de conocer pues como el grado máximo
digámoslo así, como de explotación, ¿sí? A mí me parece pues que el trabajo en call center es muy, muy, muy duro, ¿sí? Digamos que se te exige no solo en número de horas, sino que también se te exige en la cantidad pues como de decibeles a las horas, al tiempo pues que tú estás expuesto. Entonces, fue aquí cuando comencé a preocuparme un poco más, siendo pues el director de un call center que trabaja con productos de medicina natural, hacer muchas entrevistas, pero pues tenía que capacitarme para poder entrenar a las personas que iban a vender los productos naturales. Fue cuando comencé a darme cuenta de una cantidad de cosas que yo estaba, digamos, haciendo con mi cuerpo y fue donde tomé la decisión de hacer pues como unos cambios en mi vida. Entonces, les cuento todo eso, ¿por qué? Porque ya les voy a decir por qué. Porque cuando tuve el cargo en el sector financiero, tuve la oportunidad de hacer muchas entrevistas y cuando estuve trabajando también en la parte de el call center, tuve la oportunidad también de recibir muchas hojas de vida, de ver muchos rostros, de conocer muchas historias. Entonces, ese momento, digamos que me permitió tener esa información que ya se la voy a contar un poco más adelante. Entonces, bueno, siguió también ese tiempo, pero conocí unas cosas que para nada me gustaron de cómo se maneja el supuesto tema pues de los complementos o de los suplementos pues alimenticios y nutricionales. Y nada, tampoco, eso no me cuajó, no me cuadró para nada. Me parecían pues que las condiciones en las que trabajaban estas niñas en los call center eran delicadas, por no usar otro tipo de palabra. Y ya luego incursionó otra vez en algo muy parecido a lo que había hecho en el sector financiero. Eso durante un tiempo en la ciudad de Bogotá, pero ya luego, por cuestiones de un grupo al que yo pertenecía, vinimos a la ciudad de Pereira, a un encuentro de jóvenes, y me enamoré. Yo dije, wow, qué diferencia. Yo sentí que Pereira era como San Andrés. Y nada, me fui, llegué a Bogotá y dije, nada, voy a mirar a ver dónde, el producto que yo vendía para esa compañía lo podía vender desde cualquier parte de Colombia. Y listo, y me vine. Fue ahí entonces cuando hice un trabajo más o menos como de unos 2 años con esa compañía, pero también volví a pasar lo mismo. Y el tema del dinero no cambiaba para nada. Yo siento que antes cada vez empeoraba más porque siempre quedaba pues como la cola de la cola de la cola de la cola de cosas pendientes. Hasta que en un momento en la ciudad de Pereira tuve la oportunidad de conocer a una gente muy especial, esa gente que le llaman gente rayada. Y cuando yo venía a la ciudad de Bogotá, yo ya había tomado una decisión de cambios de hábitos, entre esos ya había muchas cosas que yo no le daba a mi cuerpo, que yo no consumía. Entonces en Pereira yo siempre llegaba a los restaurantes de tipo, que eran restaurantes de comida sana o restaurantes vegetarianos. Y comencé a conocer una cantidad de gente muy, muy, muy bonita. Eso fue durante un año, pero yo seguía trabajando con la compañía vendiendo ese intangible que yo vendía. ¿Sí? El intangible eran seguros. Era un ahorro, un seguro de ahorro a 20 años. Y vuelve y me da lo mismo, que había sentido una y otra vez. Y no, esto ya no me cuadra. Esto, no sé, es como que hay algo que ya no hace clic en mí. Y comencé a hacer como una evaluación de todas las personas que yo había conocido durante un año en la ciudad de Pereira. Y fue ahí cuando hice, digamos, el trabajo de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero realmente el punto clave, el momento en el que yo tomé esa decisión, fue cuando se me dio la oportunidad, a través de una ceremonia de ayahuasca en una maloca en la ciudad de Finlandia, de darme cuenta realmente quién era yo. Y cuando llego realmente darme cuenta quién era yo, era saber cuál era mi real propósito de vida. Algunos le llamarán misión o como le quieran llamar. Entonces me gustó mucho porque era una maloca pequeña, pero tenía una cantidad de sellitos colgados alrededor, que es a lo que le llaman los sellos o el Kin Maya. Dentro del Kin Maya, como el horóscopo que conocemos, cada uno según la fecha de nacimiento se le asigna pues uno de esos sellos. Y el mío era enlazador de mundos. En ese momento, en medio de esa
pinta, como le llaman, en medio pues de lo que yo estaba viviendo por allá muy adentro, que fue una experiencia muy, muy bonita. Entendía por qué durante tantos años había hecho lo mismo, conocer personas, conectar con personas, guardar información de esas personas. Y adicional a eso, me gustaba mucho recomendar cosas. Fue ahí cuando dije, ya no más. Estaba pasando por el mejor momento de esa compañía aseguradora, los mejores premios, y con todo eso yo dije, no es esto lo que quiero, y renuncié. Ellos no entendían, pero yo sí lo tenía muy claro. Yo sí sabía por qué estaba renunciando. Entonces, es ahí donde, después de haber conocido todas esas personas durante un año, dije, ¿qué me pongo a hacer? Y ya había conocido mucha gente en Pereira metida en el mundo del vegetarianismo, del yoga, de la cocina saludable, de las terapias, de la medicina alternativa. Y yo dije, listo, hay mucha gente que vive acá y no saben de esos sitios o no conocen a estas personas. Entonces, vamos a hacer algo para que a esas personas las conozcan. Y se hizo una revista. Y fue cuando empezamos a hacer una revista que prácticamente fue como el primer directorio llamado Contacto Verde. Entonces, es ahí cuando fue muy bonito porque ellos en ese momento se dieron cuenta que habían otra cantidad de personas, como decimos, rayados como ellos, que ellos no eran los únicos locos haciendo ese tipo de cosas y eso comenzó cada vez a coger más fuerza. Cada vez comenzamos a hacer la revista más bonita, más grande, y comenzamos a contar historias, la revista comenzó a ser más conocida y más conocida. Entonces, ese tiempo haciendo la revista fue donde ya me permitió comenzar a conocer. Esta historia se parte en dos desde el momento en el que yo tomo Yagé hacia atrás, que era donde yo tenía contacto todo el tiempo con el emprendimiento inconsciente, y a partir del momento de la toma de Yagé, donde yo ya tenía contacto era con emprendedores conscientes. Había algo que yo no entendía en ese momento y era que me gustaba mucho cuando yo los conocía a ellos. Yo llegaba a una academia de yoga, llegaba a un sitio súper hermoso donde esa persona hacía terapias o a un laboratorio donde preparaban unos productos muy, muy, muy bonitos, pero todos ellos me compartían una historia y a mí eso me parecía muy bonito, o sea, eran charlas súper largas, pero esa historia que esa persona me contaba permitía que yo lo conociera a él de verdad. Él ya no era fulano de tal. Sí, Juan Pablo, rayado, sí. Usted es uno de los primeros que están en la lista. Un amigo que me dice que él no está rayado, pero él no lo ha querido aceptar. Entonces, cuando yo comienzo a escuchar esas historias, es donde yo digo, wow, ¿qué es esto tan diferente? Ya no era una persona, no, mejor dicho, ya no era un cargo y después una persona que es lo que normalmente nosotros conocemos, sino que ya era fulano de tal quien se inventó tal cosa y decidió tirarse al vacío y vivir de eso. Entonces, cuando comienzo a hacer esto y comienzo a hacer, digamos, las revistas y todo lo demás, es donde ya en este momento yo les puedo hacer como, digámoslo así, como un análisis de los dos mundos en los que yo había vivido. Entonces, cuando trabajaba para el sector financiero recibí muchas hojas de vida. Por mi oficina pasaron muchas personas a las cuales yo entrevisté, igual como pasó cuando estaba en Bogotá, que trabajaba para el call center, que era director, donde también yo hacía, digamos, la parte de contratación. El emprendedor inconsciente, hablemos del empleado. Ahora tampoco voy a decir que es que ser empleado sea malo, porque no, para nada. Yo conozco empleados que disfrutan muchísimo de lo que hacen, eh, pero también conozco muchas personas que, o sea, son dos cosas muy diferentes. Digamos que el emprendedor inconsciente se presenta a través de una hoja de vida. El emprendedor consciente se presenta a través de una historia. Son dos cosas muy diferentes. Entonces es un mundo, hablando del mundo del emprendimiento inconsciente, donde nosotros nos empleamos, o sea, tu jefe te emplea, ¿sí? Yo te voy a emplear para que tú lleves a cabo tal tarea. Cuando a ti te pagan, te están comprando tu tiempo. Y no solo te están comprando tu tiempo, sino que tú, es como si fueras un actor y a través de ese libreto tú debes hacer lo que dice la empresa, las políticas, las reglas, los estatutos, ta, 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 ta. ¿Listo?
Pero cuando tú pasas al otro lado del emprendimiento consciente, hay una cosa muy diferente. El emprendedor consciente se inventa algo, crea algo que nadie más estaba haciendo. He tenido la oportunidad de estar en eventos. Me acuerdo muy bien porque era el número de días del año. No tengo muy buena memoria para muchas cosas, pero me acuerdo que eran 365 iniciativas verdes o emprendimientos conscientes. Y créanme cuando les digo que no habían dos haciendo lo mismo. Todos, absolutamente todos eran diferentes y eran emprendimientos de todo el país. Entonces, ¿por qué el uno tiene una hoja de vida, se presenta con una hoja de vida buscando un cargo? A veces pues ese es un cuento que nosotros mismos nos metemos porque no importa que nos paguen poquito, pero no importa, yo tengo empleados a cargo y mi cargo es el director de o coordinador de. Entonces es ahí donde aquel otro dice, yo ya no quiero vender mi tiempo, no, ya no más, yo quiero saber quién soy y me voy a permitir escucharme y acordarme de esas cosas que yo tenía muy claras cuando era un niño. Yo tengo un niño de 3 años, cumplió 3 años en septiembre, siempre digo así para no entrarme con los meses. Entonces, cuando yo lo veo jugar a él, es claro, o sea, es muy claro todas esas cosas eh, que a nosotros nos apasionan. Cada uno de nosotros, nuestra alma viene como con una identidad. Siendo aún todos, cada uno de nosotros tiene una particularidad. Y esa particularidad tiene mucho que ver como con ese don, esa habilidad o ese algo para lo que somos muy buenos, entendiendo que ese algo es algo que tú harías aunque no te pagaran y ese algo es algo que permite que el tiempo desaparezca. Tú pierdes la noción del tiempo. Tú no estás pendiente de un horario ni del día. Tú puedes llamar perfectamente a un emprendedor consciente cualquier día de la semana y él no tiene problema. Muy diferente si tú llamas a un empleado, ¿sí? Porque el empleado, tin, tan, ya. Después de las 6, si es sábado no me llames, etcétera, etcétera. Con todo eso yo no quiero decir, en ningún momento quiero que vayan a sentir que yo estoy juzgando lo uno o juzgando lo otro. Yo estoy contando mi historia. Solo es para que para que nos permitamos como identificar cómo se comporta uno y cómo se comporta el otro. Porque mirando mi pasado, lo honro, y doy muchas gracias porque así tenía que ser, no había otra manera. Tal cosa, cada empleo, cada persona que se pasó por mi vida era necesario para que yo pudiera entender qué era lo que no quería en mi vida. Entonces cuando veo jugar a mi hijo, yo digo, wow, a mi hijo le encantan los cubos. Y usted lo pone a él a armar cubitos y cositas, o yo saco de mi caja de herramientas una cantidad de cosas y a él le encanta engancharse, pegar y hacer una cosa con la otra. Pero ¿qué pasa? En la medida que nosotros vamos creciendo y vamos adelante y vamos, digamos, como cargando una cantidad de cosas que no somos nosotros, que le podríamos llamar ego, que le podríamos llamar emociones que se van quedando con nosotros, es donde nos vamos volviendo como un poco más temerosos. Dejamos de creer un poco en nosotros y dejamos de co-crear. Es ahí cuando comenzamos pues a buscar lo fijo. ¿Qué es lo fijo? Ah, un sueldo. Tengo el sueldo fijo y ya, y listo. Y si no me alcanza la plata, entonces para eso están las tarjetas de crédito, para eso están los préstamos del fondo de empleados, para eso están los préstamos de la empresa, etcétera, etcétera. Cuando el emprendedor consciente se permite, mejor dicho, el emprendedor consciente siente que tiene que serse leal a él, se tiene que ser leal a él. De alguna manera, aunque parezca, digamos, loco, el tema aquí es de lealtad conmigo, de lealtad hacia sí mismo. Donde yo digo, bueno, ¿es lo que quiero? No, eso no tiene sentido. Por más dinero que me paguen, no es esto lo que quiero. Y cuando tú trabajas, trabajas no.
laboras, porque es que si nos ponemos también como a analizar las palabras que normalmente utilizamos, hay unas palabras que uno diría, la utilizamos muchas veces, o sea, yo trabajo para la empresa tal, pero si ustedes se ponen a desglosar la palabra empleo, me emplean, o la palabra empresa, estamos hablando estamos hablando de como si yo fuera preso de algo o alguien me hubiera apresado, que eso tiene que ver con la palabra empresa. Muy diferente cuando hablamos emprender, que es como si yo estuviera aprendiendo o encendiendo algo, o la palabra iniciativa. Y cuando hablamos de iniciativa es como si yo me estuviera iniciando en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que el emprendedor consciente entiende que el mejor proyecto, que la mejor meta, que el mejor logro, que la mejor medalla, que la mejor congratulación, que eran las cosas que nosotros buscamos, o el mejor reconocimiento, que era lo que buscamos en la empresa, soy yo. Y cuando yo digo soy yo, estoy hablando de que yo acá no vine solo a trabajar, yo acá no vine solo a buscar que cada empresa me gane, me pague tanto dinero, o que pueda escalar de un cargo a otro cargo, a otro cargo, y que cada mes yo pueda hacer un viaje a Europa o que pueda viajar a diferentes partes. Pero es ahí, esa es la pregunta trascendental que se hace el emprendedor consciente, que no me hice yo cuando era un emprendedor inconsciente, y es, venga, yo vine a esto. Yo creo que yo no vine a simplemente ser el empleado pues perpetuo de las compañías esperando a ver qué día me pagan una pensión. En el loguito que colocamos en la invitación pues de mi colmena, yo decía, es que si aquello a lo que te dedicas no te genera disfrute, por ahí no es. Siendo emprendedor consciente, yo les cuento, hacer una revista no es fácil, para nada. Hacer una revista no es sencillo, es muy costoso, se necesitan muchas personas y son muchas las pautas que hay que agregar para que la revista deje. Y en muchas ocasiones no dejaba, pero genera disfrute. El hecho de conocer ese tipo de personas, el hecho de escuchar esas historias, era una cosa que yo ni me acordaba si tenía o no tenía plata en el bolsillo, pero nunca faltaba nada. Pero nunca faltaba nada. Entonces, esa es la cuestión. La cuestión es que eh, es como decir, ¿es la plata o es el disfrute? ¿Es la plata o es el disfrute? Y no es así. Porque cuando somos emprendedores inconscientes, a lo que le damos más peso es ¿y cuánto te pagan? ¿Y cuánto te van a pagar? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer pues como un análisis hasta este momento. ¿Qué es lo primero que pesa sobre nosotros a la hora de tener un empleo? A la hora de tener un empleo. Entonces, vuelvo y les digo, es perfecto lo que ustedes están haciendo en este momento, todos los empleos, los jefes que han tenido en este momento por todas las cosas que ustedes hayan pasado. Esa es la historia de sus vidas, ese es el libro que ustedes debían escribir tal cual, así se debía hacer, ¿cierto? Muchos van a seguir siendo empleados, muchos puede que ese tipo de charlas les lleguen de alguna manera. Quiero que sepan para esas personas que están escuchando esto, que lo van a ver ya luego grabado, que pueden contar conmigo, me pueden escribir, me pueden llamar, ahorita vamos a dejar los datos. Eh, y hay muchas cositas importantes que hay que hacer, que esas son de las que quiero hablar en este momento. Entonces, ¿qué sucede? Mm, yo les contaba que cuando hice todos esos trabajos, siempre en la parte comercial y cada vez ganando y ganando y ganando más dinero, yo no entendía por qué no me llegaba el dinero. Siendo un emprendedor consciente, cuando comencé a hacer Contacto Verde, conocí a un amigo, Jonathan Camilo Arenales, que lo quiero mucho, que está ahora en Suiza, muy buen amigo pues también de muchos amigos rayados. Y en ese momento me llegó una información que yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es en serio? Algo tan sencillo como eso. Y era que había algo que tenía relación con mi madre y que eso estaba directamente ligado
con el hecho de yo haber hecho todos esos trabajos y haber ocupado todos esos cargos, pero que la parte financiera no hubiera avanzado y no hubiera evolucionado. Entonces, llegó una información a través de una terapia que se llama las constelaciones familiares, donde eso digamos que le dio un giro completo a todo lo que yo venía haciendo y fue donde comencé a ponerle mucho más cuidado al tema de mi familia, al tema de cómo estaba mi relación con mi mamá estando viva y cómo estaba la relación con mi papá. No importaba que mi papá no estuviera vivo, eso no importa, que no era, que digamos que yo hubiera trascendido. ¿Por qué les cuento esto, amigos? Porque precisamente este tiempo es para eso. Ese tiempo es para volver a la semilla. Ese tiempo es para volver a la raíz. Y si estamos encerrados en este momento, estamos encerrados con quien nos corresponde, porque ahí hay algo pendiente que nosotros no hemos querido trabajar, por el trabajo, por la carrera, por el estrés, por lo que sea, por lo que sea. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de las constelaciones la información que llegaba era la siguiente. Cada uno de nosotros, dicen los que saben que absolutamente todo es números y todo es matemática, cada uno de nosotros nació en un minuto, en una hora y en un lugar. Y absolutamente nadie más nació a esa hora, en ese sitio. Aunque tuviésemos un gemelo, nació unos minutos o unos segundos después. Ese momento es muy importante porque ese es mi punto de poder, ese es mi lugar de poder y yo comienzo a perderlo con el paso del tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que reconocer que yo estoy aquí gracias a Evelio Antonio y a Clara, mi madre, ¿cierto? Si ellos no se hubieran encontrado y no se hubieran unido, yo no estaría acá. Yo no sería, digamos, Padre Evelio López Torres. Y ahí hay una tarea. Y es una tarea divertida, dura pero divertida. ¿Por qué digo dura pero divertida? Porque en la medida que se va haciendo, tú vas sintiendo que te vas quitando cosas y que estás sacando piedras de tu morral. Entonces, solo hasta el momento en el que yo comencé a hacer ese trabajo con mi madre, fue el momento en el que yo comencé a sentir que ese tema ya estaba cambiando y ya estaba mejorando. No va a ser pues que yo lo reconocí e inmediatamente lo hice, no, eso fue también un proceso, fue un tiempo. Cosas importantes que debemos tener en cuenta como emprendedores, de hecho como empleados también. ¿Cómo está mi relación con mi mamá? ¿Cómo está mi relación con mi papá? Mi mamá es la representante, como lo es mi compañera, como es la persona con la que comparte mi vida, es la representante de todas las mujeres, de todas mis generaciones y de todas mis descendencias. Y ahí hay un doble clip muy importante acerca de la prosperidad. ¿Por qué lo digo? Porque a lo largo de nuestras vidas hemos juzgado a nuestros padres. Hemos creído que se equivocaron. Los hemos visto como unas malas personas. Los hemos cuestionado. Nos creemos más que ellos. Y estamos hablando gracias a ellos. Estamos haciendo todo lo que hemos hecho gracias a ellos. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que ordenar el closet. El llamado en este momento se llama reordenamiento. Hay una cantidad de ancestros, yo no me acuerdo, Jonathan decía que eran como 80, no me acuerdo cuántos, que estaban allá esperando a que nosotros hiciéramos la tarea y cuando nosotros la hacemos, los liberamos y los sanamos a ellos. Si eso no está como debe ser, cuando yo digo no está como debe ser, es porque tenemos claro que nosotros somos masculino y somos femenino. ¿Cómo está mi masculino y cómo está mi femenino? Solo hasta que mi masculino y mi femenino se integran, es que yo me puedo integrar con mi compañera, con mi madre. ¿Por qué les digo esto, muchachos? Porque cuando nosotros tuvimos todos esos empleos, en todos esos empleos apareció nuestra mamá, nuestro papá, en todos esos jefes que tuvimos, en todos esos compañeros que no nos aguantábamos, que nos parecían lo uno y lo otro. Y era porque precisamente ellos simplemente nos estaban mostrando todas las cosas que nosotros no queríamos reconocer en nosotros, pero que ellos nos estaban dando ese regalo. Y está claro, todo aquello, absolutamente todo lo que nos molesta de los demás está en nosotros. ¿Sí?
Eso no es fácil de, no sé si de entender, pero al final las cosas hay es que sentirlas, hablarlas y leerlas y compartir, digamos, una que, una información es muy sencillo, pero interiorizarla, eso ya es otra cosa. Digamos que puede ser como ese primer tip de esta charla pues que estamos teniendo en este momento, y es para que nos hagamos esa pregunta. De verdad, de corazón, así con las dos manos en el corazón, yo cómo estoy con mi mamá y con mi papá. No debemos juzgarlos. Cada uno hace lo mejor que puede. Les voy a contar algo. En mi caso, yo vengo de una familia grande, muchos hijos. Mi papá tuvo muchas esposas y también le gustaba bastante el alcohol. Y claro, como yo no viví con él, sino que fue una relación como hasta los 3 años porque él trascendió a otro plano, siempre en mí había una rabia. ¿Por qué los demás sí tenían papá y por qué yo no? Entonces, todos esos momentos de rabia con él, de juicio, de desaprobación, tal y tal y tal y tal, es lo que van haciendo que uno como que, siendo hombre y siendo mujer, uno como que se vaya desequilibrando. Y es muy normal, y si ustedes lo quieren ver, es muy sencillo. Simplemente miren la historia de sus familias y van a ver que hay familias en las que se repite el cáncer. Cáncer en el colon, cáncer en el páncreas, o que sufren de esto, o las familias se parecen mucho porque son familias de maestros, son familias de policías, son familias de militares. Ahí hay una información valiosísima. ¿Por qué se repiten las historias? ¿Por qué yo nazco en una familia donde la historia se... Eh, es para eso. A eso fue lo que vinimos. Y hasta que eso no está trabajado, hasta que eso no se reconoce y hasta que eso no se interioriza, podemos trabajar todo lo que queramos, podemos tener todos los cargos. No va a decir que si uno no hace eso no puede llegar a tener dinero. Claro, puedes llegar a tener dinero y mucho si quiere, pero hace falta la otra parte. Uno podría ser rico sin necesidad de trabajar esa parte, pero estamos hablando de la verdadera prosperidad. Para mí la verdadera prosperidad es tener las dos cosas reunidas, tener dinero, pero también vivir en armonía, vivir en plenitud y con respeto, y hacer todo ese trabajo de organizamiento, digamos, de trabajar, como les digo yo, de organizar el closet y trabajar con mi familia y reconocer esa parte que yo todavía no he trabajado. Entonces, amigos, el tema del emprendimiento desde el ser es muy largo. Eso nos podemos quedar aquí hablando de muchas cosas. Me dicen si se escucha porque al fondo está lloviendo, si no tengo problemas aquí con el audio o si más bien me pongo los audífonos. Alguno pues de las personas que están conectadas me pueden decir para yo saber si sigo hablando así o le pongo audífonos. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿me escuchan bien ahí? Alguien que me haga por ahí una carita o que me mande una manito para saber si hay una ventana gigante aquí abierta y está lloviendo delicioso o si me pongo los audífonos. Bueno, según eso se está escuchando bien. Entonces, pero yo de todas maneras, bueno, voy a dejarlo así hasta que alguien me diga algo. Entonces, investiguen acerca de qué son las constelaciones familiares. Investiguen acerca de qué tan loco puede ser eso de cuál es mi verdadero propósito de vida y a qué vine, qué es lo que de verdad yo vine a hacer acá. Hay algo que tiene mucho que ver con la voluntad y otro que tiene mucho que ver con la prosperidad. Estamos hablando del masculino y del femenino, estamos hablando de mi padre y de mi madre, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, todas esas cosas que yo no he trabajado en mí, adivinen quién las tiene que hacer, mi hijo o mis hijos. Yo creo que ese puede ser como el mayor motivante a la hora de yo querer hacer algo. Pues si no lo hice por mí, pues lo hago por mi hijo, ¿cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque todo tiene una raíz, todo tiene un origen. Esa es la diferencia entre el emprendimiento inconsciente y el emprendimiento consciente. Todo lo que nosotros trabajamos en Contacto Verde tiene una raíz, tiene un origen, tiene una historia y tiene un propósito. Y fuera de eso hay mucho agradecimiento. Entonces,
eh, ir al origen, ir a la raíz, nos permite recordar cuando niños qué era lo que queríamos hacer, qué era lo que nos gustaba. Y obviamente nos van a ver como unos locos cuando decimos, no, yo tomé la decisión de dedicarme a esto o aquello, pero ¿cómo así? Pero eso sí da plata, pero si eso nadie más lo está haciendo. Y es precisamente ahí donde está el tema. Yo creo que aquello que todo el mundo hace, adicional a que no genera disfrute, por ahí tampoco es. Entonces, es volver al origen. Un amigo me contaba en estos días que cuando la arañita comienza a tejer su telaraña, lo hace de una forma tan, pero tan perfecta, que si en algún momento una de esas telarañitas no queda ubicada en el punto justo, ella se devuelve. ¿Y qué pasa con nosotros? Pues hemos hecho una cantidad, está lloviendo bien bueno, hemos puesto la telaraña en un sitio donde no lo debíamos colocar, pero seguimos colocando la telaraña en otro sitio donde tampoco, ta, 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 ta. Entonces eso es lo que debemos hacer en este momento, comenzar a desanudar la telaraña, a reordenar. No hay que ser, pues, eso digamos que no tiene nada que ver, absolutamente nada con la religión que yo profese, no importa en qué crea, simplemente miren hacia atrás, miren las historias de sus familias. Y más que eso, desde el agradecimiento debemos honrar a esos seres, papá, mamá, y darnos cuenta también que la mujer que en este momento está con nosotros es la perfecta, es la indicada. Ella es el alma gemela, ella es mi media naranja, ella es la mujer con la que yo tengo la oportunidad también reconocer mi femenino, de reconocer mi femenino y poder hacer todo ese trabajo de ordenamiento. Esa es la primera cosa que hay que hacer. Eso es lo primero. Y adicional que cuando yo ya descubro, yo he tenido la oportunidad de conocer personas que se dedicaron a hacer jabones raros, pero muy bonitos, donde ellos iban y buscaban los ingredientes o los insumos con la misma persona que los cultivaba, o con personas que se dedicaron a hacer agendas y hacían unas agendas en madera así, digamos que la tejían con cáñamo y bueno, una cantidad de cosas que uno dice, wow. Y que cuando hemos hecho los ejercicios de las ferias en las que hemos realizado, la gente va a eso, a escuchar historias de personas que se lanzaron al vacío, y pónganle cuidado a esto. Solo hasta que nosotros nos lanzamos al vacío es que nos ponen las alas. Y hay mucha gente que lo hizo y se lanzó, y no conozco un solo caso de alguna persona a la que no le haya ido bien. Nunca, absolutamente nunca le ha faltado nada. Siempre la vida le ha dado todo. Porque la vida misma manifestándose y diciéndole, tranquilo, vas por el camino que es, no te preocupes. Vas a conocer a las personas que son, pero es donde también vamos entendiendo que la vida no es un cuadro de Excel, que la vida no es una meta, que la vida no es una proyección, que la vida no es un dato estadístico. La vida es orgánica, la vida es orgánica. Entonces en ese momento es cuando entendemos que la naturaleza no da saltos y que siempre hay un momento para cada cosa. Entendiendo que en la medida que yo vaya liberando emociones, que yo me vaya reconociendo. Cuando yo digo esto de liberar emociones es algo muy sencillo donde de niño a mí me iba a morder un perro, es mi historia. Y claro, yo quedé con mucho miedo durante mucho tiempo. Yo cada que veía un perro, nada, no importa que fuera pequeño, miedo total a los perros. Cuando nace mi hijo, yo le traslado esa emoción a mi hijo. Y en el momento mismo en el que yo me devuelvo por la telarañita y comienzo a mirar y acordarme en qué momento fue eso, y cuando yo lo libero, a mi hijo se le tronando bueno, a mi hijo se le desaparece ese miedo por los perros. ¿Ves? Es una cosa súper sencilla. Creo que a la final todo termina siendo pero tan simple. Pues nosotros somos los que por ahí en medio de nuestro ego y de nuestras cosas,
Algunos nos hacen creer que todo solo se puede hacer a través de tales y tales personas, pero eso es una emoción. Una emoción es como un ser, es una energía que está ahí toda la vida mostrándonos a través de diferentes personas que algo, no, que algo detonó, que algo me generó malestar, que algo hizo que me diera rabia. Entonces, eso es lo que sucede. Lo que sucede es que nosotros estamos haciendo un reconocimiento, estamos caminando y vinimos a reconocer nuestra raíz y nuestro origen para a partir de ese momento podernos descubrir. Demos muchísimas gracias porque nos están dando este regalo llamado Coronamigo, este regalo llamado Maestro. Esto es un maestro, es una bendición los que estamos viviendo este tiempo. Es algo, nada, sin precedentes. Tenemos tiempo, hagámoslo, reconozcámonos. Creería yo que ese es el primer paso antes de hacer otras cosas. Eh, por aquí me están preguntando unas cosas, que si yo estoy vendiendo pólizas de repatriación, no, yo ya no vendo seguros. Entonces, bueno, ¿qué nos están hablando? Me preguntan que si es necesario tomar viaje para encontrar la conciencia de nuestras vidas. No, qué pena que era que tenía una cantidad de cosas ahí, no las había leído. Bueno, me perdona. No, yo creo que las terapias cada vez evolucionan más, que las terapias cada vez son más amorosas. Pues a los que somos tercos y los que somos cabezones, pues nos tocó vivir así. Eh, entonces, he tenido la oportunidad de en este momento de conocer personas que han integrado varias terapias y en este momento eh, eso que nosotros nos demoramos 2 y 3 años, prácticamente se puede hacer una sección. Entonces, no es necesario. Hay cosas, digamos que hay una medicina para el momento, pero todo es cuántico, todo va avanzando, todo va evolucionando. Y eso es lo que hacemos en Contacto Verde. Que tú me digas, mira, mi problema es este, yo quiero solucionar esto, yo quiero hacer lo otro. Entonces, el hecho de poder conocer a todas estas personas, el hecho de poder conocer a estas personas nos ha permitido identificar, dependiendo las creencias que cada uno tiene, como cuál puede ser la persona que le puede ayudar, ¿cierto? Entonces, en este momento yo siento que no es necesario. Cosas como las que hace nuestro amigo Juan Pablo, que me parecen maravillosas. Él me pudo ayudar a mí en un tema de reprogramación y a soltar y a liberar y a sanar, mejor dicho. O sea, le metimos una aspirada al closet de una manera pues maravillosa. Entonces, no, en este momento todo es mucho más amoroso, todo es mucho más raro, todo es mucho más cuántico. Entonces, como me preguntaban ahí, yo creo que no es necesario ya hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos muchas terapias, hoy hablamos de las constelaciones familiares y de hecho las constelaciones familiares también han ido evolucionando. Estamos hablando de liberación cuántica emocional, de reprogramación del subconsciente como lo hace Juan Pablo, muchas cosas, terapeutas hombres, terapeutas mujeres. Entonces, a cada persona le llega la que le corresponde, a cada persona le llega su terapeuta, pero vuelvo y digo, todo es orgánico, sin afanes. Solo es que nosotros de verdad nos dispongamos y digamos, de verdad lo quiero hacer. Yo creo que este año 2020, este es el año de la verdad, este es el año de las máscaras. Me parece muy gracioso que de alguna manera nos estemos poniendo máscaras en este momento, ¿cierto? Hablando de los tapabocas. Pero es precisamente ese el llamado. ¿Queremos más de lo mismo? ¿Queremos seguir en las mismas? No, no tiene sentido. No tiene sentido.
aprovechemos el regalo que nos están dando. Aquí me están preguntando, Julia Mauricio, ¿cómo logramos ir al principio? Hay formas sencillas. Una forma muy sencilla lo puedo hacer yo mismo y es decir, venga, eh, como nos hemos desconectado de muchas cosas, dejamos de creer en muchas cosas, pero hay seres que siempre nos están ayudando, siempre nos están acompañando. Y por ahí siempre hemos leído que dicen pedir y se os dará. En el momento en el que yo quiera de verdad reconocerlo, es cuando nos invitan a ir a nuestro corazón. Es desde ahí desde donde debemos pensar, desde donde debemos sentir, desde donde debemos escuchar, desde donde debemos actuar. Entonces, hay personas que hacen regresiones reconstructivas. Yo lo hice y me gustó, pero eso también tiene mucho que ver con el grado de sensibilidad que tenga la persona. No todo el mundo se conecta y no todo el mundo lo puede hacer y también depende pues de con qué terapeuta lo hagan. Eh, Hay unas como las que hace Juan Pablo, ¿sí? Con lo de la reprogramación del subconsciente, donde yo puedo simplemente hacer una parte que es la que me corresponde y la parte que me corresponde es ya, listo. Simplemente quedémonos en esa parte. ¿Cómo estoy yo de verdad? Pero cuando yo digo de verdad, es sin ego. Y poniéndole mucho cuidado a cualquier cosa que me genere malestar o me genere incomodidad. En ese momento es donde yo voy a estar muy atento. Este tiempo, este momento, es para que nosotros identifiquemos que en cada incomodidad, en cada molestia, en cada rabia que el otro me generó, me está mostrando que hay una emoción que yo no he querido trabajar y que yo no he querido reconocer. Como me preguntaban ahora, ¿cómo logro ir al principio? Para ir al principio hay que comenzar a liberar esas emociones, hay que comenzar a reconocerlas. Todo lo que me molesta de otros está en mí, recordemos eso. Absolutamente todo lo que yo veo en el otro que me genera incomodidad está en mí. Creo que es lo primero que tenemos que hacer porque a nosotros nadie nos cura, nosotros mismos nos sanamos. Nos pueden entregar la información y nos pueden decir este es el camino, pero yo no conozco dos personas que hayan hecho la misma travesía, no las conozco. Unos lo han hecho mucho más rápido, conozco personas que lo han hecho solos, conozco otros que lo han hecho a través de las plantas medicinales, pero digamos que el punto de partida de eso tiene mucho que ver con la disposición, con la entrega y con la humildad, de verdad que yo lo quiero hacer. Cuando eso se da, es en el momento donde aparecen los maestros que la vida me va a poner el camino para que yo pueda hacer esa tarea. Entonces, me están preguntando que cómo se concerta contigo una cita de liberación cuántica. Pues a ver, les cuento, yo no hago terapias. He tenido la oportunidad de vivirlas todas, de sentirlas y de entender para qué me sirvió cada una, pero sí a través de Contacto Verde tengo la oportunidad de presentarlos con todas esas personas. Simplemente es que ustedes me llamen y me cuenten qué es lo que les sucede y con unas preguntas y algunas cosas que ustedes me van a decir, yo ya sabría a quién remitirlos, con qué persona presentarlos. Afortunadamente en este momento pues este medio es maravilloso, no importa en qué ciudad se encuentren, entonces tenemos de todo un poco. Liberación cuántica, emocional, liberación de emociones, como les decía, lo de la reprogramación, de todo, hay un poco de todo, sin importar el credo, sin importar pues absolutamente nada. Bueno, entonces es lo primero que hay que hacer. Aquí me preguntan si es posible mejorar el relacionamiento con mamá o papá si uno de ellos ya falleció. Totalmente, sí. Como les decía al principio, no importa, en mi caso mi papá falleció cuando yo tenía 3 años y a través de una constelación familiar yo pude entender por qué mi papá había muerto. Pude ver a los ojos de la persona que lo asesinó y se me permitió ver también unas cosas acerca de otras vidas, de qué era lo que había sucedido en otra vida entre ellos dos, ¿cierto? Vuelvo y digo, ¿por qué devolverme al origen? Porque nosotros podríamos creer que en esta vida hay muchas injusticias, pero no existen las injusticias, nada. Yo nazco en esta vida siendo huérfano por una historia muy brava de abuso con la mujer en otras vidas
Nazco en esta vida sin padre porque en otras vidas yo lo maté a él en la guerra de los Estados Unidos y tenía que vivir todo ese faltante desde la parte del femenino, vivir varias experiencias con varias mujeres, tener una hija mujer para poder entender y porque yo prácticamente la mayor parte del tiempo he trabajado es con mujeres. Entonces, bueno, como les digo, esto es muy largo, es muy profundo. Quiero que sepan que aquí les voy a dejar mi número. Por aquí pues ya se los voy a colocar en el chat. También pues me pueden contactar en contacto en Facebook como Contacto Verde, en Instagram como Contacto Verde. Y aquí les voy a dejar mi teléfono para que sepan, para que si me quieren contactar, con mucho gusto lo hago. Este es el momento pues de acompañarnos, es el momento pues como de descubrir nuestras almas. Y hay una cantidad de personas que a lo largo de todo este tiempo hemos conocido que están dispuestos desde su corazón. Ahora, hay una cosa muy importante con todos esos terapeutas, es que ninguno de ellos va a hablar de algo que no ha hecho. Todos, absolutamente todos, han hecho ese trabajo ya en ellos. Yo no tengo que ser terapeuta para saber si un terapeuta es bueno o no, simplemente ya tú sabes que esa persona lo incorporó en su vida y de esa manera te lo puede transmitir a ti, desde el corazón. Entonces, bueno, ya saben, mi nombre, Jader Evelio López Torres, encargado de la Fundación Contacto Verde. Me encuentran en redes sociales como Contacto Verde, tanto en Facebook como en Instagram. Quiero darle las gracias, de verdad muchas gracias por permitirme escucharme. Hace mucho rato quería hacer esto, pero bueno, gracias pues a Eliana y Andrés se dio. Vamos a seguir haciendo trabajos con ellos, vamos a seguirles presentando ese tipo de personas que hacen todo ese tipo de terapias para que ustedes también sigan teniendo acceso a toda esta información. Recuerden que también todos los días hay una charla con este maravilloso trabajo, vuelvo y lo digo pues que están haciendo ellos, y que sepan que todos estos emprendimientos conscientes saben que debemos volver a la unión, que debemos volver a ser uno y que realmente el momento de la desunión y el momento de la competitividad ya pasó, ya no es, ya no es. Entonces, bueno, recuerden que para mañana tenemos una charla vivencial que se llama Sanando nuestro niño interior. Aquí ya se va a publicar pues también la información. Y bueno, me atrevo a contar un poquitico de lo que me han contado Andrés y Eliana. Cada vez a la vida de ellas llegan personas más especiales. Y de todas las personas que ellas me han hablado, absolutamente todos son emprendimientos conscientes. Absolutamente todos. Entonces, qué rico que ellos abrieron este canal y que ellos se nos están dando esta oportunidad. Contacto Verde abre las puertas y pone a disposición de todos ustedes esto, todas estas historias conscientes. Y es fácil, de verdad. La clave está acá. Aquí está el amor, aquí está Dios. Y este es el momento para que todos y cada uno de nosotros lo hagamos. Entonces, nada, quedamos en Contacto Verde. Chao, chao.